de estar nuevamente reunidos para estudiar tu palabra. Disponemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para buscar tu rostro. Gracias porque podemos venir ante ti, sabiendo, Señor, de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, pero con la convicción, Señor, que tú estás obrando en nosotros. Señor, te rogamos que tu carácter, Señor, crezca en nuestras vidas, que podamos alcanzar la plenitud, Señor, la paz que solo tú nos otorgas, Señor, sin restricciones a todo el que te busca de todo corazón. Señor, deseamos que tu palabra nos fortalezca, nos dé dirección, porque es en tu presencia, Señor, donde somos transformados. Haznos sensibles a tu palabra, Señor, que podamos leerla, estudiarla, Señor, aplicarla a nuestras vidas y podamos compartirla, Señor, a todo aquel que todavía no te conoce. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que están por ingresar, para que tú los apures, y también te ruego, Señor, por los que estamos presentes, que tú nos asistas, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo, nos des tu dirección. Necesitamos, Señor, de ti. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada hicimos la primera semana de esta lección, la fortaleza de conocer a Dios. Y en esta primera semana vimos el libro de Génesis, el libro de los orígenes. Nos dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Recuerdan qué más pudimos aprender la semana pasada? Dios es el creador. Dios es el Sí, creador, así es. en Génesis, sí. Y en la creación, ¿quién más estaba? El, ¿Quién el estaba Hijo y el presente? Espíritu Santo. La Trinidad, ¿no? Estaba presente la Trinidad. Y aprendimos que todo lo que existe, ¿por quién existe? Por Dios, Por Él y a través de Él, ¿no? ¿Y qué cosa es correcto. Jesús? ¿Jesús qué cosa es? ¿Recuerdan? Es el verbo en Juan 1. El verbo, muy bien, es el primogénito de toda la creación. Dice que aquel que era antes de todas las cosas, nos dice la Escritura. También vimos en Apocalipsis que un día toda la creación adorará el Dios que creó todas las cosas. Leímos que el Padre y el Hijo no son solamente dignos de recibir alabanza, honra y gloria, sino también dominio por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 5:13. Amén. Dominio por los siglos de los siglos es otra manera de decir Dios es soberano de todo el universo. ¿Y esto qué Correcto. significa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es posible? Esto es lo que vamos a ver esta semana, a medida que conocemos a nuestro Dios. Ese conocimiento nos traerá estabilidad, fuerza y la habilidad de actuar y vivir como nuestro Creador quiere que lo hagamos. Vamos al primer observa, hermanos. Dice el libro de los Salmos, que es el libro de la oración de la Biblia. Esta recopilación de alabanza, oración, cánticos y derramamiento del alma del hombre nos da maravillosas observaciones sobre quién es Dios. En este discurso entre el hombre y Dios, descubrimos los atributos de Dios, su carácter, su relación con su creación, y aquí es donde vamos a empezar ahora. Vamos a leer el Salmo 103, del versículo 19 al versículo 22. Vamos a marcar toda referencia a Dios con un triángulo, y la palabra bendigan la podemos subrayar. Cada vez que encontremos estas palabras, las mencionamos en voz alta para marcar todo lo mismo, ¿ya? Entonces dice el versículo 19. ¿Quién ha establecido su trono en los cielos? El Señor. El Señor triángulo, entonces, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay otra referencia a Dios? Su trono. Muy bien. Y su reino domina sobre todo.
20. El versículo 20 dice, bendigan a quién. bendigan Muy bien, lo subrayamos. ¿A quién bendigan? ¿A quién tenemos que bendecir? al Señor, Al Señor triángulo. ¿Ustedes quiénes? sus ángeles, sus de Sus Dios, Dios, poderosos en fortaleza, que ejecutan qué cosa? su mandato de Su Dios, mandato. Muy bien, obedeciendo la voz de quién? de mm, la voz de su palabra, Su su de palabra. Dios. Muy bien. Versículo 21. ¿Cómo empieza el versículo 21, hermano Anthony? Dice, bendigan al Señor. Muy bien. Ahí, ¿qué tenemos que marcar? El Señor, pues, El Señor, ¿y qué más? Y la palabra bendigan la subrayamos. bendigan. La Muy subrayamos, bien, sí. correcto. Ustedes, todos, ¿quiénes? Ustedes todos, ¿qué dice el versículo 21? Se refiere a nosotros. A los ejércitos, ¿no? Todos sus ejércitos, se refiere a sus ángeles, ¿no? A toda la creación. Dice, bendigan al Señor ustedes todos sus es Dios, que le sirven, ese le se refiere también a Dios, le ponemos triángulo, haciendo su voluntad, ese su también se refiere a Dios. 22. ¿Qué dice el 22? Bendigan, Bendigan, subrayamos, muy bien, al Señor Señor. triángulo. Muy bien. Ustedes todos, ¿quiénes? Los ejércitos. Sus obras. Obras. Sus obras. Ese sus, también triángulo. En todos los lugares de su, ese su es Triángulo. Dios, dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Ahí tenemos que marcar bendice y Señor. Bien, vamos a las preguntas. ¿Qué aprendimos acerca del Señor en estos versículos? ¿Qué dice el versículo del 19 del Señor? Él ha establecido su trono en los cielos, Bien. ¿Qué más? Y su su dominio, ¿sobre reino qué está? domina ¿Sí? sobre todo. Sobre todo su reino. El versículo 20. ¿Qué dice del Señor? Que hay ¿Quiénes que bendicen al bendecirle, Señor? ¿Quiénes lo bendicen? sus ángeles, Sus ángeles lo bendicen. Y en el 21, ¿quiénes lo bendicen? Sus ejércitos. Sus ejércitos. Y en el 22, ¿quiénes lo bendicen? sus Sus obras. obras, Todas sus obras. ¿Quién más bendice al Señor? ¿O quién más debe de bendecir al Señor? Nuestra alma mía también. Nuestra alma debe bendecir al Señor, ¿no? Cada día, hermanos, cada día debemos de levantarnos, lo primero que debemos hacer es alabar al Señor y bendecir su alma, ¿no? Bendecir, alma mía, bendice al Señor. ¿Y qué aprendimos acerca de la soberanía de Dios en el versículo 19? él domina sobre todo, Sobre Su todo, reino. Domina sobre sobre todo. todo. Hermanos, sobre todo, todo es todo. O sea, no hay nada que Él no domine. ¿Esto qué nos dice de Dios, hermanos? ¿De qué nos habla? Este dominio sobre todo, ¿de qué nos habla de Dios? ¿Qué es Dios? Él es el Señor y soberano de todo. Soberano de todo, es el Dios soberano, es soberano de todo, sobre todas las cosas. ¿Y quién debe bendecir al Señor? Según estos versículos. Todo lo que Él. Segundo. Sus ¿Quiénes deben ángeles. de bendecir? ¿Sus ángeles? ¿Quiénes más?
sus sus ejércitos, sus ejércitos, obras sus Sus obras, obras muy bien. ¿Y quién y más? nuestra alma. Y nuestra alma. Eso no olvidemos. ¿Y qué aprendemos de aquellos que lo bendicen? En el versículo 20, ¿quiénes lo bendicen? Sus ángeles sus ángeles. ¿Y cómo obedecen los ángeles, hermanos? ¿Qué obedecen? obedecen la voz de su palabra. La voz de su palabra. Hermanos, si los ángeles que son menores a nosotros, dice la Escritura, obedecen su palabra, nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Obedecer. También es lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, eso tenemos que hacerlo. Y los ejércitos, ¿qué aprendimos de los ejércitos? ¿Cómo lo bendicen? Le sirven ¿Cómo? haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Muy bien, acá hay una aclaración, dice, la raíz de la palabra hebrea barak significa arrodillarse, bendecir. Con respecto a bendecir a Dios, implica atribuir a Dios la alabanza que le corresponde, reconociendo quién es Dios y lo que Él ha hecho y agradecerle. ¿Cómo las acciones de los ángeles y huestes de Dios demuestran la soberanía de Dios? En el versículo 20, las acciones de los ángeles, hermanos, ¿cómo demuestran la soberanía de Dios? ¿Qué cosa hacen los ángeles? Es una pregunta repetida de diferente manera, pero ¿qué es lo que hacen los ángeles? ¿Cómo Obedecen, demuestran? obedecen la voz de Obedecen, su palabra. obedecen, hermanos, obedecen. ¿Y los ejércitos qué hacían? Sirven Hacen su voluntad. Les sirven haciendo su voluntad. ¿Y toda la creación qué tiene que hacer? Obedecer y hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ya que la Biblia es la palabra de Dios, la Escritura nunca contradecirá la Escritura. De hecho, la Escritura es la mejor intérprete de la Escritura. Esto significa que en vez de ver versículos aislados, necesitamos considerar toda la Biblia. Dios quiere que lo entendamos, por tanto, Él revela la verdad de muchas maneras, entrelazando estas verdades muchas veces a lo largo de su libro. A la luz de esto exploraremos algunos otros versículos que demuestran la soberanía de Dios. Vamos a leer Isaías 40, versículo 12 y versículo 21 al 26. El versículo 12 dice, nos piden marcar creador con un triángulo, creador, el santo con un triángulo. Y hay referencia de tiempo, le hacemos un círculo pequeño a una referencia de tiempo. Versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? tú de Dios. ¿Y qué más? ¿Y ese quién midió, a quién se refiere? A Dios. A Dios. Y con su palmo tomó la medida de los cielos. ¿Quién tomó la medida de los cielos? El Creador. El Creador. O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Hay alguna referencia al Creador? Bien. ¿Quién? 21. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido. Principio. Muy bien,
Referencia a tiempo, círculo. ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Quién está sentado, hermano? El Creador. El Creador, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y las despliega como una tienda para morar. ¿Hay referencia a Dios? Él. Muy bien. 23. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. El Creador. Él. 24. Apenas han sido plantados, apenas, muy bien, han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Hay 3 referencias a tiempo, apenas. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿Hay alguna referencia acá al Creador? Él. El 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice, ¿quién? El Santo. El Santo. ¿Cuántas referencias a Dios hay en el versículo 25? 3. 3. 26. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Aquí, ¿cuántas referencias tenemos a Dios, hermanos? 4. Muy bien. Sí. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta plantada en este versículo? En el versículo del 21 al 26. En el versículo 12. ¿Cuál es la pregunta planteada? ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos, o con 1/3 de la medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Cuál es la respuesta, hermano? El Creador. Dios, el Creador. El Creador, el Señor. Amén. Dice, a medida que lo haces, nota las diferentes cosas que están bajo el dominio y la soberanía de Dios. ¿Qué cosas nos muestran que están bajo el dominio y la soberanía de Dios, hermanos? En el versículo 12. ¿Qué cosa muestra que está bajo el dominio de Dios en estos versículos que hemos leído de Isaías? Versículo 12. Las aguas. Los, los cielos también. Los cielos, calculó los cielos, ¿qué más? El eh, polvo de la el polvo de la tierra. tierra. El polvo de la tierra. ¿Y dónde está Dios? Nos dice. ¿Qué nos dice el versículo 22 de Dios? Está sentado sobre la redondez de la tierra.
Hermanos, está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Nos están hablando de un Dios pequeñito? No, es un Dios grande. Buenas noches a todas. Hola, buenas noches. Bienvenidas. Buenas Sean noches. en el nombre del Señor Jesús. De verdad que es un placer, un honor, de verdad, recibirlas en esta noche. Y queremos que disfruten. Va a ser un tiempo muy hermoso. El Señor, de verdad, va a tocar cada corazón. Sabemos que... Bueno, se abrió un cruce. Sí. Muy bien, entonces vimos el versículo 23. ¿Qué más aprendemos de la soberanía de Dios, hermanos? Del dominio de Dios también. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes, ¿no? Y hace insignificante a los jueces de la tierra, o sea, gobernantes y jueces que hay en la tierra, ¿no? Muy bien. Todo es pequeño ante Él. Y según estos versículos, ¿hay alguien o algo superior a Dios? Nada. No, ¿Y eso no hay. qué nos da a nosotros, hermanos? Saber que no hay nada ni nadie superior a Dios. ¿Qué nos da a nosotros? Fe, confianza, Confianza y alegría porque sabemos que estamos sirviendo a un Dios grande, ¿no? Y soberano, ¿no? Muy bien. ¿Y quién nos tiene en su mano, hermanos? ¿Quién nos tiene en el hueco de su mano? El Creador. ¿Y eso qué nos da? seguridad, 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 ¿no? Nos da seguridad, ¿no? Nos da tranquilidad saber que fe estamos también. cobijados ahí. Fe también. Como estos versículos, incluyendo el versículo 12, apoyan a Dios como creador. ¿Cómo apoyan a Dios como creador? ¿Cómo hizo Dios todo, hermanos? Según estos versículos, ¿cómo lo hizo Dios todo? ¿A la manera de quién? ¿A la medida de quién? a la manera de Dios, A la manera de Dios, ¿no? Él fue creando todo a su manera, a su medida, con sus medidas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Dice, piensa lo que has aprendido hasta acá. ¿Tiene algún valor práctico este conocimiento, hermano, lo que acabamos de ver de Dios? ¿Qué podemos decir de Dios hasta acá? es Él es poderoso. el que gobierna sobre todas las cosas, ¿no? Gobierna sobre todo. ¿Bien? El Creador, nuestro Señor. Es el creador. ¿Bien? Hermano Gerard. Él es el que mm, hace las cosas que nadie más puede hacer, o sea, nadie hay igual a Él. No hay nadie igual a Él. Es un Dios absoluto, hermanos. Él es el soberano, Él es el Dios que hizo la tierra con las medidas perfectas, ¿no? Las aguas, sepárense, en Génesis, cuando leemos Génesis, a mí siempre me impacta cuando dice, sepárense las aguas de la tierra, lo seco de lo húmedo, lo mojado, y saber que hay agua arriba, agua abajo, y wow, qué Dios tan grande, ¿no? Tan grande, se ve un Dios inmenso, soberano. En el Antiguo Testamento, una de las demostraciones más memorables de la soberanía de Dios se encuentra descrita en Daniel 4. El evento ocurre durante el reino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el gobernante más poderoso del Medio Oriente. Los primeros versículos de Daniel 4 describen a Nabucodonosor teniendo un sueño perturbador, un sueño que es luego interpretado por Daniel, un israelita tomado cautivo durante el primer sitio a Jerusalén. Daniel explica que el sueño es una advertencia de Dios de lo que le sucederá al rey para que ponga fin a sus pecados haciendo justicia.
y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad, le dice Daniel 4:27. Vamos a leer Daniel 4 del 30 al 37 y vamos a marcar toda referencia a Nabucodonosor con una X y vamos a marcar la palabra Altísimo con un triángulo. Dice el versículo 30. El rey reflexionó y dijo, Rey, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Quién está hablando acá? el rey, El rey Nabucodonosor. Le Rey. vamos marcando X entonces. Muy bien. 31. Sigue hablando de él, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. ¿Qué tenemos para marcar acá, hermanos? en el versículo 32, en la primera línea, tú y te, y la tercera línea, ti, se refieren a Nabu- Nabucodonosor, ¿Ya? subrayamos Altísimo, Muy y en bien, la última línea, le, clase, se muy bien. refiere a Dios. También, ¿no? Triángulo. 33. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como la de las aves. ¿Qué marcamos acá? Primera línea, Nabucodonosor. Ujú. Segunda línea, su. Tercera Muy, línea, sus. muy Cuarta bien, línea, sus. muy bien. 34. Pero por el fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cuántas referencias tenemos acá? Seis. Muy bien, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. ¿El dominio de quién? De Dios, De el Dios. Altísimo, De Dios, Muy bien. ¿Y el reino de quién es? de de Dios también. Dios. De Dios. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. ¿A quién marcamos acá? Él es su Muy bien. triángulo. Perfecto. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener, ¿qué cosa? Su mano de Su Dios. mano, ni decirle, ¿qué has hecho? 36. En ese momento recobré mi razón. ¿Quién está hablando acá ahora? El rey, El rey Nabucodonosor. Y mi majestad
y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico ¿a quién? al Rey del cielo, Al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan ¿con qué? Con soberbia. Con soberbia. ¿Qué le dijo Dios que le sucedería a Nabucodonosor? Eh, Le iba a quitar su reino. ¿En qué versículo? 31. Muy bien. ¿Y qué más iba a hacer? Y será echado entre los hombres, y su morada estará entre las bestias del campo. Le darán hierba para comer como el ganado, y 7 años pasarán sobre el reino, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Muy bien. Esa era la segunda pregunta. ¿Qué cosa necesitaba reconocer Nabucodonosor? Lo acabas de decir, Anthony. Así, hasta que reconozcas, allá, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Listo. ¿Alguna vez hizo esto el rey? ¿Cómo se refirió a Dios? ¿Cómo se refirió a Dios Nabucodonosor? ¿Qué le dijo? ¿Qué palabras usó? En el versículo 34, ahí Nabucodonosor describe, ¿no?, lo que dijo. Bueno, dijo: alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Al Altísimo. ¿Y cómo lo llama cuando lo menciona rey? ¿Cómo lo llama? ¿Rey de qué le dice? En el 37. el Rey del cielo, cielo. Rey del cielo le dice. ¿Qué sucedió para traer a Nabucodonosor a la sumisión? Se le quitó lo que tenía, ¿no? ¿Y esto qué nos dice de Dios, hermanos? Del poder de Dios. ¿Qué nos dice esto del poder de Dios? Que Nuevamente. así como Dios da, te bendice, también te puede quitar, ¿no? ¿Y esto qué es de Dios? soberano, Soberano. Soberano. Su justicia también, hermanos. Él da a cada uno lo que le corresponde. Y en el 37, ¿qué es lo que puede hacer Dios? él puede humillar a los que caminan con Con soberbia. soberbia. Listo. Bien claro. ¿Qué aprendió y confesó Nabucodonosor en el 34 y 35? ¿Qué aprendió Nabucodonosor y confesó? Confesó que Dios era el Dios de los cielos, y aprendió a alabar y glorificar, ¿no? Y en ese instante recobró la razón, ¿no? Cuando se Sí, humilló, él recobra la razón sí, recobró la razón y lo bendijo. y lo bendijo. Y en el 35, ¿cómo actúa él? ¿Cómo actúa? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo actúa Dios, hermanos, en el 35?
¿Qué hace Dios? ¿Qué somos todos los habitantes de la tierra? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nada, hermanos, somos nada ante la soberanía, el poder, la justicia de Dios, somos nada. Él hace como tiene que hacerse. ¿Qué más? ¿Cómo actúa? Conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Nada más. ¿Y dónde más? Y entre los habitantes de la tierra. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Nabucodonosor a Dios en el versículo 37? ¿Qué le responde Nabucodonosor? Dice, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hace Porque esto? sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Hermanos, si este rey tuvo que ser humillado para reconocer que Dios es poderoso, es soberano, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Podemos nosotros burlarnos, podemos hacernos los vivos delante de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios, hermanos, acá? Y Él hace lo que es necesario para que el hombre le busque, le encuentre, le alabe, le adore. Y aquel que se cree a Dios, hermanos, ¿qué pasa? Aquel que se cree que tiene el poder de Dios, como decía Nabucodonosor, yo, mi reino, Se volverá impotente. nadie, ¿no? Nadie puede osar ser igual a Dios. Nadie, hermano, no podemos, no debemos. Veamos algunos versículos que resaltan varias verdades acerca de la abrumadora soberanía de Dios Altísimo. Seguimos marcando Dios con un triángulo, Jesús con una cruz, y toda referencia a personas la subrayamos. 3 marcas tenemos que hacer. Vamos a leer Deuteronomio, Samuel, Deuteronomio, Corintios. Otra vez las marcas, perdón. Sí, Dios con un triángulo, Jesús con una cruz y toda referencia a personas las subrayamos. Dice Deuteronomio 32-39. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué marcamos acá? Yo, y Señor, ¿Ya? fuera de mí, subrayamos, ¿Ya? perdón. Muy bien. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué tenemos para marcar acá? Yo y mí. Muy bien. Acá tenemos Primera de Samuel. Dice, Primera de Samuel 2,
del 6 al 10. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol, región de los muertos, y hace subir. ¿Qué marcamos acá? Señor, Señor, muy bien, triángulo. 7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. ¿Qué marcamos? Señor, triángulo. Muy bien. 8. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor. ¿Qué marcamos aquí? Señor, Muy bien, el 7. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Perdón un momentito. Hermana, su audio está apagado, me parece. Perdón. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Perdón un momento. Ya, perdón. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. 10. Los que se oponen, ¿a quién? al Señor, Al Señor, serán quebrantados. Él tronará desde los cielos, muy bien, contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Acá está hablando de David, ¿no? Su rey es David, su ungido es David. Sí. Bien. Isaías 45, 5 al 7. del 5 al 7. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios, yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. ¿Qué marcamos acá? Soy el Señor, Señor. Muy bien, ¿qué más? mí, fuera de mí, Fuera de mí. Muy bien, no hay Yo, Dios. Muy bien, yo te fortaleceré, aunque no me has me conocido. has conocido. Muy bien, Sí. muy bien. 6. Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Aquí que marcamos. mí, Fuera de mí. Fuera de mí. Muy bien. Yo Yo soy soy el Señor. el Señor. Muy bien, triángulo. 7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas.
el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. ¿Qué marcamos? Yo soy yo soy. Yo soy, ¿qué más? ¿Quién causa bienestar? Él Dios, Él, muy bien. yo, y el yo Yo Señor. soy y Señor. el Señor. Muy Sí. bien. Ahora Juan, 19 del 10 al 11. Pilato entonces le dijo, ¿a quién le dijo Pilato? A Jesús. A Jesús. Jesús. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? 11. ¿Quién responde? Jesús. Jesús. Ninguna autoridad tendrás sobre mí Mi Mi- Jesús. si no te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti Me, tiene, muy bien, tiene mayor pecado. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. ¿Quién es fiel? Dios, fiel es Dios. 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 Muy bien, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. ¿Quién proveerá? Dios. Dios, a fin de que puedan resistirla. Bien, vamos a las preguntas. ¿Qué aprendimos de marcar las referencias a Dios y a Jesús? ¿Qué dice de Dios en Deuteronomio? Él es el Señor, versículo Él, 39. él autoproclama que Él es el Señor y fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios. ¿Y qué hace Él? Yo hago Hace morir, morir. Él hace morir y hace vivir. ¿Qué más hace? Él hiere y Él sana. Y no hay quien pueda librar de su mano. No hay De su nadie que se pueda mano. librar de su mano. Listo. Samuel, 1 Samuel. ¿Qué aprendimos de Dios? Da muerte y da vida, versículo 6. ¿Ya? ¿Qué más hace? Bajar al Seol y hace subir. Listo. Versículo 7. ¿Qué más aprendimos de Dios? ¿Qué hace Empobrece Dios? y enriquece. Empobrece y Humilla enriquece, y también exalta. humilla y exalta. Muy bien. ¿Qué hace en el versículo 8 Dios? Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes Qué maravilloso es. Muy bien. ¿Qué más hace? y heredar un sitio de honor. Bien. Versículo 9. ¿Qué aprendemos de Dios? Guarda los pies de sus santos, Muy bien. Pero, los malvados son acallados en tinieblas. ¿cómo prevalece el hombre? No por la fuerza No de por él la fuerza. mismo. Muy bien. ¿Qué hace Dios en el versículo 10? ¿Qué hará desde el cielo Dios? Los que dice, estamos todavía en Samuel, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Samuel, seguimos en Ya. Samuel. Bueno, dice que los que se oponen al Señor serán quebrantados. Eh, él tronará, Quebrantados él tronará desde los cielos contra ellos. Dice. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza bueno, ahí habla de David, ¿no? Y de dará David. fortaleza Muy a su bien. reino. Hermanos, en el versículo 10 dice, ¿qué hará él con los hombres?
serán quebrantados serán los que se quebrantados. oponen. Todos Sí. los hombres que se opongan serán quebrantados. En Isaías, ¿qué aprendemos del Señor? Él es el Señor y no hay ningún otro. No hay nadie más. Vamos a Juan. ¿Qué aprendemos de Jesús ahora? Bueno, cuando Pilato prácticamente lo confronta y le dice, a mí me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte, autoridad para crucificarte. Ahí Jesús le responde, ¿no? Que no hay autoridad, no hay ninguna autoridad sobre él, ¿no? Si es que él no lo hubiera dado desde arriba, ¿no? Listo. Y en Corintios, ¿qué aprendemos de Jesús? Y también de los hombres. ¿Qué aprendemos de Jesús y de los hombres? Aquí es de Dios Dios, es ¿no? fiel, Dios es fiel. Muy bien. ¿Y no qué cosa es lo que permitirá no va a permitir a los hombres? no permitirá que seamos tentados más Ya. allá de lo que podamos soportar. Qué bueno es saber esto, mi hermano. Qué bueno es saberlo, recordarlo, tenerlo presente. Si no, ¿qué cosa hará? Con la tentación proveerá también la vía de escape. Muy bien. ¿Cómo puede Dios garantizar lo que Él dice en Corintios 10, el 1 Corintios 10, 13? ¿Cómo lo garantiza Dios? Su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Muy bien. Vamos al último, observa. Dice, ya que abrimos el estudio esta semana en Salmos, regresaremos allí antes de terminar. Vamos al Salmo 33, del 6 al 15. Vamos a marcar con triángulo Señor y todo lo que se refiera a personas, las subrayamos. Versículo 6. Por la palabra del Señor, ¿qué pasó? Señor, Muy fueron bien. hechos los Sí. cielos, Y todo su ejército por el aliento de ¿qué? De su boca. De su boca. 7. ¿Qué hace él? Él junta las aguas del mar. Como un montón. Y Sí. pone en almacenes los Los abismos. abismos. Muy bien. 8. ¿Tema a quién? Al el Señor, toda la tierra. Toda la tierra. ¿Quiénes tienen que temblar ante su presencia, hermanos? Todos los habitantes del mundo. Todos los habitantes del mundo. 9. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. 10. ¿Qué hace el Señor? El Señor hace nulo el consejo de las naciones. De Frustra los los designios de hombres. los pueblos. Sí. Frustra los designios de los pueblos, de los hombres. Muy bien. 11. ¿Qué cosa permanece para siempre, hermanos? el consejo del Señor. El consejo del Señor permanece para siempre. ¿Y sus designios? ¿Qué pasa con sus designios? ¿Permanecen o se pierden? Sí, permanecen de generación en generación. Permanecen de generación en generación. 12. ¿Quién es bienaventurado, hermano? La nación cuyo Dios es el Señor. Nada más. ¿Y quién más es bienaventurado? El pueblo que Él ha escogido como su herencia. Muy bien.
13. ¿Quién mira desde los cielos? El Señor. El Señor Muy bien. ¿Y qué cosa mira? a todos los hijos de los hombres, Ve a todos los hijos de los hombres. desde dónde mira él? desde los cielos. Es el lugar de Ah, su morada. no, perdón, me confundí, sí, desde el lugar de su morada. Desde el lugar de su morada, ¿qué hace él? Él observa a todos los habitantes de la tierra. Muy bien. 15. ¿Qué hace Dios? ¿Qué más hace? Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Hermanos, qué hermoso es saber esto. Me quiebra el corazón. Él modela nuestro corazón a cada uno. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Por eso dice que Dios mira qué cosa, hermanos. ¿Qué cosa nos mira Dios? ¿Nos mira la cara? ¿Qué mira Dios de las personas? El corazón. El El corazón de cada corazón. uno de ellos. El corazón. Porque de ahí qué cosa mana, hermanos. La vida. La vida, los pensamientos, ¿no? Buenos y malos. ¿Qué aprendimos al marcar las referencias al Señor, hermanos? En este Salmo 33. ¿Qué aprendimos del Señor? Por su palabra fueron hechos los cielos, versículo 6. ¿Ya? En el versículo 7, Él junta las aguas del mar como un montón y pone en almacenes los abismos. Amén. Bien claro está eso en Génesis. 8. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los hombres? Temer y temblar. ¿Algunos habitantes? Todos los habitantes. Todos. Todos. Aquí no hay que yo no creo en Dios, no, todos. Va a llegar ese día en que todos teman y tiemblen ante la presencia del Señor. En el 9, ¿qué aprendemos de Dios, hermanos? Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Listo. En el 10, ¿qué dice Dios? Él hace nulo el consejo de las naciones. ¿Y qué más? Frustra los designios de los pueblos. Listo. ¿Qué hace con el consejo? En el versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre y los Eso es designios lo de que su corazón. permanece. Sí, Eso es lo que permanece, hermanos. El consejo de las naciones, eso no permanece. El consejo del Señor, eso es lo que permanece para siempre. ¿Y qué pasa con los designios de su corazón? ¿Desaparecen? No, permanecen también de permanecen. generación en generación. Permanecerán de generación en generación. Entonces, en el versículo 12, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Y es bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Muy bien. Y en el 11 y en el 13, perdón, ¿qué hace Dios? Mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Muy bien. Y en el 15, ¿qué hace Dios? 14. Ya, el 14. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él observa. Y en el 15, Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. hermano, sería bueno que nos demos un tiempo ya en casa y podamos enumerar
las acciones de Dios de este Salmo 33. Todo lo que Dios hace es hermoso. Dice, ¿y cómo se aplican estos versículos a la gente hoy en día, hermanos? Todos estos versículos que hemos leído. ¿Para qué deberían de conocer a Dios? ¿Qué dice el Salmo 8, el versículo 8? ¿Para qué deberían de conocer las personas a Dios? Para que todos tiemblen, todos los habitantes del mundo tiemblen ante su presencia. Tiemblen, teman a Dios, hermanos. Para eso deberían de conocerlo. ¿Para qué más? ¿Qué debemos hacer nosotros con la voluntad de Dios? ¿Obedecerla o desobedecerla? Obedecerla. Eso es lo que debemos de hacer hoy y siempre. ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer de Dios? ¿Quién tiene el control de todo, hermanos? Él. Dios. Esto que estamos aprendiendo, hermanos, ¿nos puede ayudar hoy en día? ¿Nos puede Sí, ayudar a orar por las personas que no conocen a Dios o por los que están tibios de repente? ¿Con qué nos quedamos, hermanos, esta semana? De todo lo que hemos aprendido de Dios y de lo que hace con los hombres. conocer y caminar de acuerdo al consejo de Dios, porque el consejo de Dios permanece para siempre, pero el consejo de las naciones, el Señor lo hace nulo. Qué bueno que nos quedemos con eso, ¿no? Que recordemos eso. Tú, hermano Anthony, ¿con qué te quedas esta semana de Dios? Me quedo bueno, recuerdo más que todo porque yo ya lo confirmo, pero me quedo con que el Señor es el Señor de los cielos, el soberano de todo, y que nosotros debemos andar en obediencia y no con soberbia ante su mandato, ¿no? Y de esta manera seguir alabándolo y glorificándolo a Él. Amén, amén. Yo me quiebro recordar cuando leo cada de estas cosas que nos recuerdan lo que es Dios, ¿no? Y el amor que nos tiene, hermanos, porque fallamos, nos equivocamos, pero Dios nos ama, nos ama. Y siempre está esperando que nos arrepintamos. Bien, vamos al finalizando. Dice, si tan solo leyeras la Biblia de principio a fin y simplemente pusieras un triángulo en el margen de la página en cada lugar donde aprendas algo de Dios, esto transformaría tu vida. Y si guardaras esas verdades en tu corazón, hermano, eso te transformaría la vida. En el proceso ganarías más y más conocimiento sobre la soberanía de Dios. Y con cada detalle tu fe se fortalecería a medida que te das cuenta de que la Biblia reafirma una y otra vez que Dios es el gobernante supremo de todo el universo y está en control absoluto. Nada, absolutamente nada, puede suceder sin su permiso. Sea que lo entendamos o no, el propósito eterno de Dios se va a cumplir. Él nos lo dice en Isaías 46:11. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Nada que Él ha creado puede detenerlo. Él es más grande y soberano que toda la creación. Qué paz inexplicable y seguridad puede traer a tu vida entender el carácter de aquel que es supremamente soberano.
continuaremos explorando lo que Dios dice acerca de sí mismo en las siguientes 4 semanas. Si crees y actúas con lo que has aprendido, descubrirás cuán amado eres de Dios. Y con ese conocimiento vendrá una fortaleza y un sentido de paz que nunca antes has conocido. Quedémonos con esta reflexión, hermanos. Que el Señor nos ayude cada día. Muy bien. Vamos a orar. Hermano Anthony, por favor, ¿nos puedes dirigir en oración para terminar esta semana, esta segunda semana de Sí, estudio? Gracias. sí, está bien. Cerramos nuestras vistas, oramos. Amén. Señor Jesucristo, gracias por una nueva lección más que hemos aprendido de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Agradecemos por darnos esta oportunidad de poder seguir conociéndote a ti, Señor. Te pido por la vida de cada uno de todos mis hermanos presentes, de nuestra hermana Olga y de nuestro hermano Gerardo, y de mí, Señor, para poder seguir aprendiendo más, para poder seguir conociéndote, poder seguir reconociendo que tú eres el soberano, el único Dios de todo nuestro mundo, Señor Jesús. Y te pedimos que bendigas muchas de aquellas personas que de repente no conocen todavía mucho de ti, Señor Jesucristo. Sí, Señor. Te pedimos que los perdones, Señor, y que influyas en sus corazones para que no tengan un corazón de soberbia, sino por el contrario, que tengan un corazón humilde a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Confiamos en que vamos a seguir mejorando día a día, Señor, para poder adorarte y servirte como tú te mereces, Señor, con toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén. Tenemos fe de que tú vas a hacer cosas grandiosas con nosotros, con nuestras vidas, Señor, y Señor. Confiamos y depositamos toda nuestra confianza y fe en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. La otra semana vendremos igualmente con esa misma bendición y con ese mismo gozo. Sí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias. Muchas Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Anthony, por su presencia. Gracias, hermano Gerard. Dios los bendiga, Muchas hermanos. gracias, hermana Olga. Dios Nos vemos la mediante, nos próxima vemos la semana. próxima semana. Dios mediante. Amén.